Muy buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate, hoy es miércoles, estamos a mitad de semana y lo que ha dado el día de hoy, pues vamos a comentarlo aquí en este programa. Cada día somos uno más, yo me conformo con ser cada día uno más, a veces más de uno, sumamos cada 24 horas. El caso es que estamos contentos, nos animáis, hay gente que también intenta desanimarnos, a estos no los escuchamos, los leemos, cuidado, pero interiormente no interiorizamos lo que nos piden y sí, justamente interiorizamos y exteriorizamos lo que nos pedís la gran mayoría, que es que continuemos por este camino, pues contando lo que aparece en la prensa, que trata sobre nuestra comunidad, esta comunidad andaluza que es manifiestamente mejorable. Y de ahí que nosotros tengamos la obligación de trasladaros nuestra realidad todos los días de 8:30 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Como siempre, leemos algo. Buenas noches a todos. Juan Carlos Buenas noches, Agustín. Muchas gracias. ¿Todo bien? Soy todos, ¿no? Se dice buenas noches a todos. A todos, y empezamos por uno. Tú eres la T. La T de todos. Pues vamos a empezar, igual que empezamos muchas cosas. Vamos a empezar hoy también con la 10ª legislatura que empieza, que también es un tema interesante y nos afecta a los andaluces también directamente. Fíjate, tenemos una cosa además, estábamos detrás de hablar con el señor José Pazos, que es alcalde de la población de Dúrcal, en Granada, porque me parece que lo que ha hecho es digno de mención, de entrevista y de esperanza. Juan Carlos. Sí, y además muestra un compromiso y una solidaridad que además ha motivado a todo el pueblo, ¿no? Así que además es interesante, bueno, ha motivado a todo el pueblo, menos a algunos que siempre les gusta destacarse, pero casi mejor lo dejamos para cuando hablemos con el alcalde, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar con él dentro de un momentito, con el alcalde de Dúrcal, de Granada, y ya sabéis seguramente de qué se trata, pero después hablaremos con él y nos lo contará. Vamos a dar la bienvenida también, hace tiempo que no lo veíamos, a Luis Baviano, abogado del Estado. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Don Luis, ¿todo bien? Todo bien, encantado de estar de nuevo aquí. Bien, ¿cómo te ha ido todo estos días? Bien, siguiendo con expectativa también la constitución del nuevo Parlamento, que creo que es el primer programa de introducción de la noche y ya tendremos ocasión de hablar más en profundidad sobre eso. Sí, hablamos ahora en unos minutitos. Redactor jefe de La Razón, Andrés Muriel. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bastante bien. Aquí con ganas de debatir y de hablar con el resto de contertulios. Hemos comentado algunos de tus trabajos en tu periódico y la verdad es que buen trabajo, ¿eh? Eres un periodista de raza. Bueno, sí, de raza es de obligación, es lo que hay que hacer en los periódicos y sí es cierto que desde, no yo, sino en la Razón en Andalucía, pues ahí desde el principio hemos estado dando bastantes temas y seguimos dándolos y, hombre, es la realidad que hay que poner de manifiesto. En este caso fue una contratación más que controvertida en el SAE, pero de esos casos hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Irán saliendo. Irán saliendo. En fin, y nosotros los iremos comentando. Y ya un habitual, José Luis, ¿cómo estamos? Encantado. García Guillermo. Pues muy a gusto, como siempre, ¿sí? Encantado de que me invitéis a participar en esta tertulia. Vale, ya huele a Navidad esto, ¿verdad, José Luis? Sí. Yo es que yo por mi nariz voy oliendo ya Semana Santa, o sea que lo de la Navidad se queda, eso ya está como atrasado. ¿Te has metido ya en el 2012? Efectivamente, yo eso lo llevo con mucho adelante. Sí. ¿Cómo es, José Luis? ¿Cómo es? Hombre inteligente. Además que vamos a comentar un montón de cosas, como ha dicho Juan Carlos, pero a mí me gustaría leeros, hay un mail que remite Francisca Trujillo García. Francisca no nos pone de dónde, pero bueno, Francisca Trujillo García dice cosas muy interesantes. Estimado Agustín, y felicitaciones al programa. Eso no es lo más interesante, obviamente, pero también tengo que decirlo, ¿no? Y que nos desea el mayor de los éxitos, ¿eh? Y también muy felices fiestas navideñas, ya nos anticipa Francisca. Dice que nos permite exponer su opinión sobre las declaraciones que el señor José Antonio Griñán y el señor Cayetano Alba realizó recientemente, tal. Bueno, es una trabajadora, es de Cádiz, es gaditana, 59 años, casada y con 3 hijos. Tiene Francisca Trujillo García. Dice, como otros 8 millones de andaluces, no veo ni vivo la vida desde un caballo ni desde una poltrona, sino a pie tierra, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que es un planteamiento y un dibujo de la realidad andaluza de primera mano.
de primera mano, diciendo cosas, bueno, que tienen que ver también con la información que la Junta, a través de la radiotelevisión andaluza de Canal Sur, pues nos llega, ¿no?, a todos los que vivimos en Andalucía. Y dice, al final dice, el señor Griñán mire desde su caballo, poltrona, a sus correligionarios, paniaguados, colgados a dedo, etcétera, etcétera. Total, hace un dibujo que yo creo que desde la coherencia, es muy interesante. Gracias, Francisca, por compartir con nosotros tus reflexiones, y también a José María López, que habla de la economía familiar, que no da para más, dice, porque hay muchísimos gastos, hay que racionalizarla. Con mayor frecuencia vamos a ir observando cómo los españoles, andaluces inclusive, vamos a volver a tradiciones de antaño, de hace 15 o 20 años. Es acertada esta observación, ¿eh? Dice, como por ejemplo, una semana o dos de vacaciones en verano, volver a los pueblos de origen por Navidad y verano, y comprar tipo de coches en función de nuestras necesidades, nada de lujos, alquiler de vivienda, etcétera, etcétera. José María López, que yo creo que es una observación adecuada, porque estamos volviendo a índices de hace 10 años, se está consumiendo lo mismo. Fijaos, se hacía un estudio, ayer lo leíamos, un estudio en el que se está volviendo a gastar la misma cantidad de dinero en Navidades que gastamos en el 2008, ¿vale? Hace solo 3-4 años, pero ya es un indicativo importante, ¿no, Juan Carlos? Hombre, claramente, y además no solamente eso, sino que sabemos, y lo hemos dicho en este programa en algunos momentos, que hay un montón de familias, y cuando digo un montón digo de cientos de miles de familias en Andalucía, que están en el umbral de la pobreza, ¿eh? O sea, que la situación es muy dramática, y efectivamente hemos visto como en el turismo, en el tema del puente, no ha resultado tan atractivo a nivel de negocio como era de esperar. Nada más que ha habido un 35, un 40% de ocupación, precisamente porque se nutre del consumo interior de los turistas nacionales, y eso no ha funcionado. Y ahora estamos viendo también otro indicador del consumo, como es las compras de Navidad, que tampoco están funcionando, es decir, que estamos regresando. Es lo que nos están anunciando todos los indicativos, es decir, la economía no es una cuestión que en un momento dado se pueda parar, poner el reloj a cero y empezar de nuevo. Eso no existe, o sea, va con los tiempos, tiene una continuidad. Y ahora nos toca pasar, y nos tocará pasar todavía durante bastantes meses, desgraciadamente, las consecuencias del desastre económico al que nos han conducido en esta última legislatura, que afortunadamente, y lo mejor que puedo decir de ella, es que ya se ha acabado. Sí, últimos... Andalucía queda todavía un poquito, Juan Carlos. Queda un poquito. Claro, yo estaba pensando en esa, justamente, quedan 3 meses. Alguien, ayer comentaste que Málaga se está convirtiendo en un destino cultural, y hay una amiga, lo ha sido siempre, pero ahora especialmente, y Maribí Romero, desde su Twitter, que nos está siguiendo, nos dice: Málaga se está convirtiendo en un destino cultural, es muy importante, y nosotros como andaluces nos sentimos muy orgullosos de ello. Maribí, estamos de acuerdo contigo. Nos podéis seguir a través del Twitter, Facebook, también el número de teléfono, el mail. Poneros en contacto con nosotros, por favor. Os lo rogamos encarecidamente. Necesitamos esa relación con vosotros, ese feedback, ese saber que estáis ahí. Un medio de comunicación, un periódico, si no tiene lectores, y un programa de televisión, si no tiene telespectadores, algo falla. Vamos, si os parece, con el primer tema, y vamos a hablar efectivamente de esta 10ª legislatura. Por favor, arranca todo. Almudena, buenas noches, preciosa, coméntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Ayer comenzaba la 10ª legislatura de la democracia con la constitución de las Cortes Generales. Jesús Posada ha sido nombrado como presidente del Congreso y Pío García Escudero como presidente del Senado. Así arranca esta nueva legislatura, como telón de fondo en la crisis económica y con la irrupción de nuevos partidos políticos dentro de la Cámara. La 10ª legislatura de la democracia quedaba inaugurada ayer con la constitución de las Cortes Generales y la elección de Jesús Posada como presidente del Congreso de los Diputados, con el respaldo de los diputados de PP y de CiU y de Pío García Escudero como presidente del Senado. La constitución de las dos cámaras ha transcurrido con normalidad, aunque se han producido dos hechos que han cambiado ligeramente en el guión la sesión del Congreso.
Uno de ellos se ha producido con la ausencia en la Cámara Baja del diputado de Amaiur por Navarra, José Ramón Sabino Cuadra, en un intento de la coalición de izquierda por conseguir grupo parlamentario propio. Arranca así la 10ª legislatura de la democracia con la constitución de las Cortes Generales. Comienza un periodo marcado por la incertidumbre y esperanza en una de las coyunturas sociales más complicadas que se han vivido en España en los últimos años. La crisis, que tiene su indicador más dramático, los 5 millones de parados, va a marcar el quehacer parlamentario que ahora empieza. Con la mayoría absoluta del Partido Popular refrendada en las urnas el pasado 20 de noviembre y con la Cámara más plural de cuantas se han constituido en la democracia. Como dirían en el Congreso, señor Jiménez Laz. Muchas gracias, señor Bravo. Y como decías tú también antes, mientras estábamos viendo las imágenes, qué raro se hace ver a Bono arriba, ¿no? Sí. En el paraíso ya, ¿no? Ya cerca ya cerca de Dios, y en el paraíso. Del jefe sumo. Del jefe, sí. Bien, me comentaba antes del vídeo, y decía yo que lo mejor que podemos decir de esta anterior legislatura, que ahora se ha cerrado definitivamente, porque ya la apertura de la 10ª legislatura, es que se ha terminado, a Dios gracias, de verdad. Me corregía Andrés y tiene toda la razón en que todavía queda efectivamente las autonómicas y quedan ahí pendientes y habrá que hacerlo. Pero afortunadamente la legislatura de Zapatero pues ya se ha terminado. Es la legislatura que nos ha conducido a la peor situación económica que esta sociedad ha conocido, o sea, en toda la etapa de, yo creo que desde los últimos años de Franco incluso. Sí, la peor situación, el peor retrato económico de la sociedad. La economía afecta a todos y además el peor inconveniente es que durante mucho tiempo nos han estado o engañando o intentando vendernos una realidad virtual o cantándonos excesivos eufemismos, con lo cual nos han tenido entretenidos. Es decir, acordaros de que no había crisis, había desaceleración, había brotes verdes, había distintas cosas, pero al final no había crisis. Y aquí hemos tenido 3 crisis, no una, sino hemos tenido 3 crisis, que tú sabes que yo siempre mantendré eso. La crisis financiera internacional de Lehman Brothers, la crisis concreta de la economía española, que estaba demasiado sujeta a unos sectores de actividad muy concretos y que obviamente se iban a arruinar, como de hecho ocurrió, y uno de ellos, de sus exponentes, fueron la burbuja inmobiliaria y el fracaso de la construcción, y la tercera, que es la de la deuda soberana, que es la que estamos ahora mismo plenamente en ella y que no se termina de resolver, como estamos viendo constantemente. Problemas que nos han llevado a una situación de catástrofe social desconocida para las últimas generaciones en España, porque las únicas personas que prácticamente conocían esta situación eran mis padres, nuestros abuelos, y estamos hablando de una situación casi de después de la Guerra Civil Española, porque lo que estamos viviendo es una realidad de hambre, estamos viviendo una realidad de ruina. No he dicho antes el dato son 370.000 familias en Andalucía están en el umbral de la pobreza. Eso es una barbaridad. Y entonces estamos en el año 2011, cara al 2012, en la que se nos habían vendido un escenario, y además era hacia lo que íbamos, de que esto iba a ser la California del Sur, y bueno, la realidad nuestra en Andalucía es más de 1 millón de parados. Tenemos de ese más de 1 millón de parados, la mitad sin cobrar ya ningún tipo de subsidio, y 370.000 familias en el umbral de la pobreza. Esto es inaceptable. Esto en cualquier otra sociedad que no tuviera el amparo que se tiene familiar de las personas que se recogen familiarmente y que se ayudan familiarmente, o de compromisos sociales, porque es verdad que tenemos una sociedad muy solidaria y que lo hemos estado viendo en muchos casos, o a través de ONG o a través de Cáritas, que parece que a ciertos administradores políticos no les gusta decir Cáritas y que Cáritas es de la Iglesia. Pues Cáritas de la Iglesia es la que está soportando este tipo de situación. Entonces, lo mejor que puedo decir de la novela legislatura del señor Zapatero es que se ha acabado, a Dios gracias, ha terminado ya por fin. Porque a mí no me sirve que me vendan que si era un señor de buen talante o de mal talante, que si hizo medidas o leyes de políticas sociales o no hizo leyes de políticas sociales, que por cierto las que hizo además también podríamos discutirlas. Pero al final a uno se le mide por sus resultados, y el resultado de España es dramático y ha dejado a España infinitamente peor que se la encontró. Cierto. Don Luis. Bueno, yo del nuevo ciclo parlamentario, lo que más me llama la atención por lo novedoso
ha sido la aparición de Amaiur en el Congreso, novedoso porque supone en realidad una especie de revolución parlamentaria. He seguido también con atención la discusión técnica, jurídica, sobre la constitución o no de grupos parlamentarios, y me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, yo no soy experto en derecho constitucional, tampoco he tenido tiempo para hacer una especie de dictamen, pero sin embargo, si analizamos el artículo 23 del reglamento del Congreso, establece los 3 supuestos los cuales una organización política puede crear un grupo parlamentario. Primer supuesto es que haya obtenido más de 15 diputados, sin problema y sin duda. Segundo supuesto es que habiendo obtenido menos de 15 haya conseguido 5 más, pero añadiendo una segunda condición, que haya obtenido el 15% de los votos de las circunscripciones electorales en las que se haya presentado. Y el tercer supuesto es que habiendo sacado el rango de votos del anterior, si no ha sacado el 15% de las circunscripciones, haya conseguido el 5% de los votos de la nación. En el segundo supuesto, menos de 15 y más de 5, con un 15% de votos está Amaiur. Y en el tercer supuesto, menos de 15 y más de 5, pero con un 5%, desgraciadamente no está UPyD, porque le faltan unas décimas para llegar a ese 5%. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo entiendo que con una interpretación no demasiado rebuscada de ese artículo 23 del reglamento del Congreso, es posible que Amaiur pueda conseguir su grupo parlamentario. Han hecho una pirueta que algunos consideran como un fraude de ley. Explícanosla, ¿por qué? Bueno, ellos han conseguido 7 diputados, y uno de ellos pertenece a la circunscripción de Navarra. Los otros 6... ¿Qué pasó con este tipo ayer? Bueno, parece ser que se puso convenientemente enfermo, alegó razones personales para no asistir y no tomar posesión. Pues la jugada es fácil de entender, es decir, si tenemos en cuenta los 3 supuestos que os he dicho antes, los 6 diputados que no son de Navarra cumplen con las condiciones, es decir, son menos de 15, más de 5, pero han conseguido el 15% de los votos de las circunscripciones electorales en las que se han presentado. El de Navarra no ha conseguido ese 15%. Y entonces surgían dudas de si, al ser una única formación política, se le aplicaba en su integridad esas condiciones, con lo cual no conseguía reunir el 15% de las circunscripciones, o si era posible constituir un grupo parlamentario solo con los 6 diputados que efectivamente reúnen las 2 condiciones. Como había dudas, estos señores, que están muy bien asesorados, por cierto, ¿qué han hecho? Bueno, pues le han dado, parece ser, instrucciones a ese diputado por Navarra de que no aparezca y de que no tome posesión. Con lo cual, los diputados de esa formación política que han tomado posesión en el Congreso sí reúnen esos requisitos. Y yo creo que todo... ¿Quién decide ahora? Bueno, ahora decide la mesa del Congreso. Y en el caso de Amaiur yo creo que no va a haber dificultades legales para aceptar el grupo, la formación de grupo parlamentario. Sin embargo, en el caso de Rosa Díez, desgraciadamente hay que violentar la literalidad de la ley porque no llega al 5%, por mucho que tenga 4,95, 4,97. En cualquier caso, mi experiencia ya vital lo que me ha demostrado es que en todos estos supuestos yo creo que hay que fomentar la participación, hay que fomentar la integración en las instituciones. Yo creo que la venida de este nuevo grupo parlamentario dentro del Congreso español no puede traer nada más que ventajas, porque va a facilitar el contacto personal y diario. Eso va a facilitar que en el bar de las Cortes pues se tomen café y se tomen copas con parlamentarios del PP, con parlamentarios del PSOE, y se vayan conociendo un poco, ¿no? A mí me recuerda la situación profesional que conocí, que, bueno, precisamente estando de abogado destinado en Cádiz, me cogió el primer gobierno socialista y a los abogados del Estado nos cambiaron hasta el nombre. Es decir, desaparecimos como abogados del Estado y prácticamente que nos metieron bajo el eslogan aquel famoso para aquellos tiempos de disolución de cuerpos represivos, ¿no? Al poco tiempo
no había pasado 2 años cuando los políticos del Partido Socialista conocieron cuál era la función que hacíamos, quiénes éramos. ¿Os rehabilitaron? Nos rehabilitaron, no solo nos rehabilitaron, sino que nos encumbraron un poco más de lo que estábamos con el anterior gobierno. Pasaron de a valorar, efectivamente. Sobradamente. Yo creo que aquí puede pasar, algo de ese tipo. Es decir, el que se conozcan, el que accedan a las instituciones, el que cojan hábitos democráticos, yo creo que es positivo. Entonces, ¿viste la imagen en la que el presidente del Congreso, Tomás Pascual, saluda a los representantes de Amaiur? Se para, se vuelve sobre sus pasos, es el único que lo hace. Bueno, pues porque representa una institución, ¿no? Y él en ese momento como presidente yo creo que eso es positivo. Aparte de que él por su carácter es así, pero también fue muy simbólico lo que hizo. Yo creo que representa un poco lo que estoy exponiendo esta noche aquí, ¿no? Es decir, que siempre es bueno que nos conozcamos, que hablemos fuera de corsés rígidos, formales, porque claro, hasta ahora mismo yo creo que fuera de prejuicios, ¿no? Yo creo que no habían tenido ocasión de reunirse tranquilamente en la barra de un bar a hablar de problemas, ¿no? Hay una cosa, además, Andrés, hemos viajado juntos, y nuestro admirado Alvite dice algo muy importante. ¿Lo podemos reproducir, Andrés? Alvite dice una cosa genial. Dice algo así que como los de Amaiur no tienen cara, o sea, más que cara de ser depositarios de un determinado cuota electorado, de haber sufrido un cólico nefrítico. Pero lo dice porque a veces están mal encarados. En el estilo de Alvite, que además, por otra parte, escribe pues, pura delicia, ¿no? Escribe muy bien Alvite. En la contraportada, además de La Razón, haciendo collera con Alfonso Usía. Ahí están todos los días. Bueno, ¿qué te ha parecido cómo se presentaron ayer todos los nuevos diputados? Bueno, a mí estamos arrancando esta nueva legislatura a nivel nacional. Poco sabemos todavía de cuál va a ser el tran-tran. Prácticamente hemos iniciado esta marcha. A mí, abundando en el tema de Juan Carlos, en el análisis que él hacía, sí me parece muy significativo lo tarde que se ha embridado y se han puesto medidas para combatir la crisis económica, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. En Andalucía, concretamente, el paro ya empezó a crecer de forma sospechosa en torno a mediados del año 2007. Julio del año 2007 comienza a subir el paro y se empiezan a encender una serie de luces rojas indicativos de la situación que estaba viniendo. Si vamos a la hemeroteca y vemos las medidas que se tomaron en ese momento, el año 2007, que no se tomó ninguna, estábamos todavía en plena vorágine expansiva. En el año 2008 fue el año horrible de la crisis económica y tampoco se tomaron de verdad medidas reales para combatir y atajar la raíz del problema, ni a nivel nacional ni a nivel andaluz. Yo creo que se ha perdido ahí un tiempo precioso y al final eso lo hemos pagado y lo estamos pagando por la cola. Y luego, llevándome el toro al terreno andaluz, yo creo que aquí tenemos un problema añadido. Ya ha concluido la última legislatura a nivel nacional, aquí todavía tenemos una serie de meses hasta marzo, 18 o 25, que son las dos fechas que se barajan de momento como para la celebración de las elecciones autonómicas. Yo creo que las elecciones en Andalucía deberían de haber sido mucho antes. Creo que los ciudadanos además se palpa en la calle que tenían y que tienen ganas de pronunciarse, y que bueno, esto también está haciendo en una situación bastante peligrosa, sobre todo para la economía de Andalucía. Yo creo que Andalucía no se podía permitir estar en 4 o 5 meses en clave electoral. Ya hemos visto en este programa y hemos analizado los presupuestos para el año 2012, que han sido unos presupuestos con un cariz claramente electoral, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que aquí se reducían drásticamente las inversiones a costa de aumentar otras partidas. Por ejemplo, recientemente en Gran Bretaña lo que han hecho es justamente lo contrario, hacer un recorte bastante expansivo y aumentar las inversiones productivas, que es lo que parece que dicta el sentido común, ¿no? Sentido común. Claro, y luego una última cosa por abundar, ¿no?, en el tema de Luis. Yo tengo ciertas dudas con lo que pueda pasar. Tú te conoces, lógicamente, por tu profesión el paño mucho mejor de lo que yo me lo pueda conocer. Lo que sí parece es que ha habido casos anteriores en los que tampoco se cumplían
me estoy refiriendo al caso de Amaiur, ¿no? y de UPyD para formar grupo parlamentario, casos anteriores en los que tampoco se cumplían todos los requisitos y al final se llegó a una fórmula de encaje para hacer un poco casi la vista gorda. Incluso creo que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional y que ha sentado jurisprudencia en este sentido y que sí ha posibilitado que algunos partidos formen grupos parlamentarios pese a no cumplir todos estos requisitos, ¿no? Los requisitos. Entonces, por eso hay, digamos, todavía unos puntos que se tienen todavía que unir con hilván muy fino y a ver cómo sale. A ver qué ocurre. José Luis, antes de irnos a publicidad... Sí, yo quería hacer 3 breves lecturas de la apertura del curso político de la legislatura. En primer lugar, considero que es la más triste de los últimos años, precisamente porque se enfrenta a un panorama muy feo económicamente, lo cual no es nada grato, creo yo, para el nuevo gobernante el saberse heredero de una ruina y además tener que combatirla, ¿no? Luego hay una segunda lectura que hago que me entristece enormemente y me preocupa enormemente que se haya convertido en protagonista precisamente una sesión tan extraordinaria, tan festiva como es el comienzo de la legislatura, precisamente que el protagonismo lo acapare Amaiur. O sea, sí, me parece repugnante teniendo en cuenta que considero que son unos individuos que representan lo que representan y lo único que se han quitado es la capucha, ¿no? Entonces, yo tengo... Ojalá fuera a llevar a razón Luis en lo que dice, pero a mí me caben serias dudas que esta gente tomando café dejen de ser tan radicales como son, ¿no? Y prueba de ello es que independientemente de sus creencias y sus ideologías y sus pretensiones políticas, hay una actitud de rechazo, de falta de respeto, considero, hasta en la manera de vestir. O sea, esta gente se presenta en una fiesta como es el comienzo de una legislatura, en un sitio que es de gala, que es un palacio, que es un pleno, y ellos van en camiseta, van como diciendo, ¿qué pasa de toda esta gente? Al final Alvite tenía razón con el cólico nefrítico. Pues sí, totalmente, suscribo 100%. Entonces, a mí eso me entristece porque yo me considero un demócrata y creo que una de las bases para ser demócrata es ser respetuoso, y esta gente no lo son, desde mi punto de vista. Y una tercera lectura que hago y termino, es que como siempre vamos a más en lo que yo considero que es negativo, el PNV se suma, que hasta ahora siempre ha sido un partido con su filosofía vasca, independentista, como quiera que sea, pero hasta ahora ha sido más condescendiente y ahora pues resulta que se suma al imperativo legal para firmar. A mí empieza a darme miedo que esto vaya a más, ya Izquierda Unida el otro día en el Día de la Constitución, que insisto que es un día festivo para los demócratas, pues resulta que ellos hacen una rueda de prensa diciendo, como no estamos de acuerdo, vamos a ver, aquí hay un juego, aquí hay un reglamento, aquí hay unas normas a seguir, y si tú participas aceptando esas normas, y dentro del juego cambias esas normas, que la Constitución es cambiable, nada más que depende de que nosotros nos pongamos todos de acuerdo y digamos vamos a cambiar. Lo que no puede ser es que estoy para lo que me interesa, para lo que no, ¿no? ¿Qué razón tienes, José Luis? ¿Qué razón tienes? Vamos a hacer la primera pausa del programa. Después, a continuación, vamos a hablar con el regidor, con el alcalde de Dúrcal, Granada, porque yo creo que es una iniciativa loable, interesante, esperanzadora. Volvemos enseguida, no os mováis.